Si bailas este vals, te perdono la vida, le dijo el jefe de la mafia a la sirvienta frente a 300 de los invitados más poderosos de México. Risas crueles resonaron por el gran salón, pero cuando ella dio su primer paso, el silencio que siguió satisfizo las almas de aquellos que habían sido humillados. La mansión de los Blackwell en la Ciudad de México brillaba como si las estrellas mismas hubieran descendido del cielo para posarse sobre cada candelabro de cristal de Bácara. 200 invitados, vestidos con una elegancia que solo el dinero antiguo y el dinero sucio podían comprar, levantaron copas de vino centenario, mientras sus risas reverberaban contra los techos abovedados. Esta era la celebración del cumpleaños número 36 de Cassian Blackwell, el hombre al que llamaban el Segador del Este, el gobernante de un imperio criminal que se extendía por 15 estados. Su rostro llevaba una cicatriz que iba desde su sien hasta su pómulo, un recordatorio de que incluso los reyes sangran. Sus ojos, grises como una tormenta de invierno, habían presenciado más muertes que la mayoría de los soldados, y esa noche estaban fijos en ella. Pero en medio de toda aquella oscuridad brillante, había alguien que no pertenecía a este mundo. Amalia Santos se movía entre los invitados con una bandeja de plata, sirviendo canapés con movimientos precisos y silenciosos. Había aprendido hace mucho tiempo que la mejor manera de sobrevivir en esa casa era volverse invisible, nunca mirar a nadie a los ojos, nunca hablar a menos que le hablaran, nunca existir más allá de su función. Las cicatrices en su espalda, escondidas bajo su uniforme desgastado, contaban historias que nunca había compartido con nadie. Llevaba trabajando en esa mansión desde los 18 años, desde que los cobradores de deudas la vendieron para pagar un préstamo que ella nunca había pedido. Antes de eso, había pasado 3 años en una red de tráfico después de que sus padres fueran asesinados ante sus ojos cuando ella tenía solo 7. Su abuela, Elena, la había rescatado, le había enseñado a bailar, le había dado una razón para vivir. Pero Elena murió cuando Amalia tenía 16, y el mundo no había mostrado piedad desde entonces. Sin familia, sin dinero, sin opciones. 9 años había servido a los Blackwell. 9 años de silencio y supervivencia, sin saber que el hombre que la poseía era el nieto del hombre que destruyó todo lo que amaba. Si esta historia satisface tu alma, dale me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo, porque en la siguiente parte, el vals comienza y nada volverá a ser igual. Esa noche, hubo un instante fatídico que Amalia nunca vio venir. Mientras cruzaba el centro del gran salón, su mirada se posó por accidente en un enorme cuadro al óleo que colgaba detrás de donde estaba Cassian. La pintura mostraba a una mujer bailando, con el cabello negro ondeando al viento, sus pies como si se deslizaran sobre nubes. El corazón de Amalia pareció detenerse. Era el mismo cuadro que Elena había colgado una vez en su pequeña casa. La pintura que Elena decía era el retrato de una vieja amiga que había muerto hacía mucho tiempo. Amalia no podía entender por qué estaba allí, dentro de la mansión del enemigo. Solo unos segundos. Amalia miró solo unos segundos, luego bajó la cabeza y siguió caminando. Pero esos pocos segundos fueron suficientes. Victoria Blackwell lo había visto todo. La hermana de Cassian estaba no muy lejos, con una copa de vino tinto como la sangre en la mano, sus labios curvándose en una sonrisa maliciosa. Victoria había odiado a Amalia desde el primer día que puso un pie en esa mansión. Odiaba cómo Amalia soportaba cada crueldad y silencio y nunca lloraba. Odiaba cómo las cicatrices en la espalda de Amalia, cicatrices que la propia Victoria le había hecho, nunca hicieron que la sirvienta suplicara. Y más que nada, odiaba la forma en que Amalia se veía. Esos ojos castaño oscuros, siempre albergando una llama que Victoria no podía apagar, sin importar cuánto lo hubiera intentado durante 9 años. Victoria se deslizó entre la multitud como una serpiente venenosa y se acercó a Cassian. Se inclinó y le susurró al oído a su hermano con una voz llena de deleite. ¿Sabes lo que acaba de hacer nuestra pequeña sirvienta? Se atrevió a mirarte directamente. No solo mirar, se te quedó mirando como si fueras algo que le pertenecía.
Cassian estaba de mal humor. Solo unas horas antes, había recibido la noticia de que había un traidor en la organización, alguien que había vendido información a un rival en la costa oeste. 12 de sus hombres habían muerto porque esa información se había filtrado. 12 vidas. Y ahora una sirvienta se atrevía a levantar la cara para mirarlo. ¿Qué sirvienta?, preguntó Cassian, su voz fría como el hielo. La chica Santos. Victoria señaló a Amalia, que estaba de pie cerca de una columna de mármol, con la cabeza gacha, tratando de desaparecer entre las sombras. Incluso les dijo a las otras sirvientas que su abuela bailaba mejor que nadie en la familia Blackwell. ¿Te imaginas? Una sirvienta atreviéndose a comparar a su miserable familia con nosotros. Los ojos grises de Cassian se movieron, atravesando la multitud hasta que se posaron en Amalia. Ella no levantó la vista, pero sintió esa mirada como si alguien le hubiera puesto una cuchilla fría en la nuca. Todo su cuerpo tembló, pero no se atrevió a moverse. Cassian ladeó la cabeza, estudiando a esa pequeña sirvienta con una curiosidad teñida de crueldad. Durante 9 años había trabajado en esa casa, y él nunca la había mirado realmente. Había sido solo una sombra, una herramienta, un objeto que podía moverse. Pero esa noche quería entretenimiento, quería ver miedo en los ojos de alguien. Quería recordarles a todos en esa habitación que con Cassian Blackwell no se jugaba. Bien, Cassian dejó su whisky, una fría sonrisa floreciendo en sus labios. Tráiganla aquí. Tengo un pequeño juego para mis invitados. Victoria se iluminó como si le hubieran dado el mejor regalo de cumpleaños de su vida. Les hizo una señal a 2 guardias y estos comenzaron a caminar hacia Amalia. El corazón de Amalia latía con fuerza mientras los veía acercarse. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Podía sentirlo en cada fibra de su ser, en cada hueso de su cuerpo. Pero no huyó. ¿A dónde podría huir cuando todo este mundo era su prisión? Los 2 guardias tomaron a Amalia por los brazos, y la bandeja de plata se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de mármol con un estrépito agudo. Los canapés se cayeron y rodaron bajo los pies de los invitados, pero nadie miró hacia abajo. Todos los ojos estaban fijos en la pequeña sirvienta que era arrastrada como una criminal. Amalia no luchó. Había aprendido hace mucho tiempo que resistirse solo empeoraba las cosas. Las cicatrices en su espalda eran prueba de esa lección, pero su corazón latía sin control y sentía como si la llevaran a una ejecución. Cuando se acercaron al escenario donde tocaba la orquesta, Cassian levantó la mano y les indicó que la música se detuviera. El silencio repentino cayó sobre el salón como una pesada manta, sofocante y absoluto. 300 invitados giraron la cabeza, curiosos y ansiosos, como buitres que perciben el olor a sangre. Damas y caballeros, la voz de Cassian resonó baja y fría, cortando el aire como una cuchilla. Disculpen la interrupción de la fiesta, pero tengo un pequeño entretenimiento para ustedes esta noche. Algunas risitas flotaron aquí y allá. Sabían que cuando Cassian Blackwell hablaba de entretenimiento, generalmente significaba que alguien estaba a punto de sufrir algo horrible, y no podían esperar para verlo. Amalia fue empujada por los escalones que conducían al escenario. Casi se cae, pero se obligó a mantenerse en pie. No les mostraría debilidad. No les daría esa satisfacción. Cassian se paró frente a ella, casi una cabeza más alto. Su sombra la engulló como la oscuridad de la muerte misma. Ella es Amalia Santos, anunció, su voz goteando desprecio. Una sirvienta en la casa de los Blackwell durante 9 años. Limpia nuestras habitaciones, lava nuestra ropa, sirve nuestra comida. Cada palabra golpeó como un cuchillo, cortando la poca dignidad que le quedaba a Amalia. Sin embargo, ella se mantuvo quieta, con los ojos bajos al suelo, sin dejar que nada se mostrara en su rostro. Cassian inclinó la cabeza, estudiándola con una cruel curiosidad. Mi hermana acaba de contarme algo muy interesante. Continuó. Esta pequeña sirvienta afirma que su abuela fue bailarina, e incluso se atrevió a decir que la mujer bailaba mejor que nadie en la familia Blackwell. Las risas estallaron por todo el salón. Amalia sintió un rubor en las mejillas, pero mantuvo los labios apretados y no dijo nada. Ella no había dicho esas palabras.
Solo le había hablado a María, la única sirvienta que había sido amable con ella, sobre Helena. Pero Victoria había escuchado y retorcido todo. ¿Escucharon eso? Cassian se volvió hacia la multitud, su voz hinchándose con una indignación teatral. Una sirvienta atreviéndose a comparar a su familia harapienta con el linaje Blackwell. Mi abuelo bailó con reinas europeas. Mi padre fue uno de los mejores bailarines de vals de su generación. Y hoy se aclaró la garganta. Ella, señaló a Amalia, se atreve a pensar que su abuela, una cocinera de cocina, podría estar a su lado. La risa de Victoria sonó desde abajo, su rostro radiante de malicia. Los otros invitados también rieron, el sonido resonando como el graznido de cuervos sobre carroña. Amalia sintió que las lágrimas subían, calientes y urgentes, pero se las tragó. No lloraría. Nunca lloraría delante de ellos. Así que, dijo Cassian, y su voz se volvió repentinamente dulce de una manera que erizó la piel. Tengo una pequeña propuesta, un juego, si quieren llamarlo así. Sacó una elegante pistola negra de su chaleco. Las luces de cristal se refractaron en el metal, brillando como estrellas muertas. Todo el salón quedó en silencio. Cassian colocó la pistola sobre una pequeña mesa junto al escenario, con la delicadeza de quien deposita una flor. «Si puedes bailar este vals», dijo, con los ojos fijos en los de Amalia, «si puedes bailar como una verdadera bailarina, te perdonaré la vida». Amalia levantó la cabeza por primera vez, mirándolo directamente a los ojos. «¿Y si no puedo?», preguntó. Su voz temblaba, pero nunca fue débil. Cassian sonrió, la sonrisa de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. «Si fallas, si tropiezas, si demuestras que no eres más que una criada, que solo sabe fregar suelos». Volvió a coger la pistola, girándola lentamente en su mano. «Terminaré con tu vida sin sentido aquí mismo, en este escenario». Un susurro horrorizado se extendió por el salón, pero nadie alzó la voz para detenerlo. Nadie se atrevió. Esta era la ley de Cassian Blackwell. Este era su mundo, y en su mundo, una vida humana valía menos que una copa de vino. Silencio. Amalia se quedó en medio del escenario, sintiendo los ojos de 300 personas atravesarla como 300 agujas. La pistola yacía sobre la mesa, negra y letal, esperando. Podía oír los latidos de su propio corazón, uno tras otro, como un tambor de muerte. Este era el momento en que debería haberse arrodillado y suplicado. Este era el momento en que debería haber sollozado y rogado como tantas otras lo habían hecho frente a Cassian Blackwell. Pero en cambio, en ese instante, que pareció interminable, la mente de Amalia divagó hacia otro lugar. Recordó la pequeña habitación en los barrios bajos donde Helena le enseñó sus primeros pasos de baile. Recordó las manos de Helena, delgadas pero cálidas, sosteniendo las suyas y guiándola mientras giraba en círculos sobre un viejo suelo de madera que crujía y gemía. Recordó la voz de Helena, baja y llena de amor. «El baile no vive en tus pies, mi niña. Vive en tu alma. Y tu alma, el alma del linaje Valdés, es más fuerte que cualquier tormenta, más brillante que cualquier estrella. Nunca dejes que nadie apague esa llama». La llama. Amalia sintió que se encendía en su pecho, pequeña pero terca. El tipo de fuego que 9 años de esclavitud no pudieron apagar. El tipo de fuego que las cicatrices en su espalda no pudieron quemar. Helena la había sacado del infierno. Helena le había enseñado que no importaba cuán cruel se volviera la vida. Ella todavía tenía derecho a levantar la cabeza en alto. Y ahora, de pie ante la muerte, Amalia de repente comprendió algo. Si moría esa noche, quería morir como una mujer libre, no como una esclava de rodillas. Quería morir con la barbilla levantada, con la llama aún ardiendo, con el baile de Helena corriendo por sus venas. Amalia respiró hondo. Luego hizo lo que nadie en esa habitación esperaba. Levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Cassian Blackwell. No con una mirada suplicante, no con miedo, sino con la mirada de alguien que había aceptado el destino y aún se negaba a doblegarse. Los ojos grises de Cassian se abrieron ligeramente. En un solo latido del corazón,
Vio algo en los ojos castaño oscuro de su sirvienta. Algo que no podía nombrar. Era un desafío vacío. Era más profundo, más fuerte, como si todo un océano estuviera escondido detrás de esos ojos. Acepto. La voz de Amalia se escuchó, suave pero firme, rompiendo el silencio como una cuchilla. Un susurro aturdido recorrió el salón. La boca de Victoria se abrió. Incluso los guardias intercambiaron miradas sorprendidas. Nadie pensó que aceptaría. Pensaron que caería de rodillas, sollozaría, suplicaría, y Cassian le concedería una muerte rápida como una especie de misericordia. Pero Amalia no había terminado. Acepto, repitió. Más claro ahora, pero tengo una condición. ¿Una condición? Cassian levantó una ceja. Un destello de diversión tocó su frío rostro. ¿Quién te crees que eres para ponerme condiciones? Amalia no se inmutó. Si puedo bailar este vals, si puedo demostrar que la sangre en mis venas no es tan ordinaria como crees, no solo me perdonarás la vida. Hizo una pausa y respiró hondo. Me liberarás, completamente libre. Victoria soltó una carcajada. Está loca. Esta sirvienta está loca. Pero Cassian no se rió. Observaba a Amalia, con la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera mirando a una extraña criatura que nunca había visto antes. 9 años había vivido en esa casa, y esta era la primera vez que la veía de verdad. Bien, dijo Cassian, lento y medido. Si me sorprendes, serás libre. Se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el whisky y el tabaco caro en su aliento. Pero te advierto, susurró lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oír. No me sorprendo fácilmente. Amalia no retrocedió. Sostuvo su mirada color tormenta y respondió, su voz apenas un suspiro. Lo harás. Cassian retrocedió y le hizo una señal a la orquesta. El maestro Julian Crane, que se había sentado en silencio al gran piano toda la noche, de repente levantó la cabeza. Sus ojos envejecidos se posaron en el rostro de Amalia y algo como un extraño destello cruzó su mirada, como si acabara de ver el fantasma del pasado. Pero nadie notó su reacción. Todos los ojos estaban fijos en la criada de pie en el centro del escenario. Amalia se inclinó y lentamente se quitó los viejos zapatos negros que había usado durante 9 años. Estaban gastados y deshilachados, sus suelas desgastadas, llevando las huellas de miles de pasos silenciosos por pasillos fríos. Los dejó a un lado suavemente, como si estuviera dejando caer el peso de una vida entera de humillación. Luego se enderezó, descalza sobre el suelo de mármol helado. Algunas risitas surgieron de abajo. «Mírala, va a bailar descalza», dijo Victoria en voz alta, su voz goteando ridículo. «Típica criada, ni siquiera puede permitirse zapatos». Pero Amalia no la escuchó. Había cerrado la puerta de su mente, sellándose de la crueldad que la rodeaba. En ese instante, ya no estaba en la mansión Blackwell. Estaba de pie en la pequeña habitación de Helena, con la luz del sol de la tarde entrando por la ventana y el suave aroma a jazmín que flotaba en la brisa. Podía oír la voz de Helena, suave y cálida. Siente el suelo bajo tus pies, Amalia. Deja que se convierta en parte de ti. No bailes sobre el suelo. Baila con él. Amalia cerró los ojos. Sintió el mármol bajo sus plantas, frío pero firme. Sintió el aire a su alrededor, pesado de expectación y malicia. Sintió su propio latido asentarse lentamente, constante como un tambor lejano. El maestro Julián colocó sus dedos temblorosos sobre las teclas. Tenía la intención de tocar un vals sencillo, algo que una sirvienta nunca podría seguir. Pero cuando miró a Amalia, cuando vio la forma en que se paraba, la forma en que respiraba, la forma en que ladeaba la cabeza como si estuviera escuchando una melodía que nadie más podía oír, un recuerdo surgió sin previo aviso. Recordó a otra mujer hace muchos años que se había parado de la misma manera, respirado de la misma manera, llevado la misma mirada. Elena Valdés. El viejo corazón del maestro Julián se encogió. No podía ser. No podía ser una coincidencia. Sin embargo, sus manos se movieron solas. Y en lugar del vals sencillo,
comenzó a tocar una melodía diferente, una que no había tocado en 30 años, la melodía que su hijo Rafael había compuesto para la mujer que amaba. Las primeras notas subieron, claras y dolientes, como el llanto de almas perdidas. Amalia abrió los ojos. Conocía esa melodía. Elena se la había cantado cada noche antes de dormir. Elena decía que era la canción que un hombre había escrito para ella. El hombre que amaba pero con el que nunca podría estar. Y ahora esa melodía sonaba dentro de la mansión del enemigo, como si el destino mismo abriera una puerta que Amalia no sabía que existía. Ella comenzó a moverse. El primer paso fue ligero como un suspiro, como si estuviera probando si el suelo podía soportar el peso de su alma. El segundo paso fue más seguro, un pequeño giro, sus brazos levantándose como si estuviera sosteniendo un compañero invisible. El tercer paso, y Amalia ya no era Amalia, era Elena, era Rosa, era cada mujer del linaje Valdés. Mujeres que habían amado y perdido y llorado y vuelto a levantarse. Era una llama que nunca moriría. La melodía se elevó, y Amalia se alzó con ella. Sus pies descalzos se deslizaron sobre el mármol como si flotaran sobre nubes. Su cabello negro se soltó, volando con cada giro. El uniforme desgastado de sirvienta de repente dejó de importar, porque todos podían ver que la persona que bailaba en ese escenario no era una sirvienta, era una reina, era fuego, era una tormenta. El vals brotó de Amalia como agua de un manantial, natural e imposible de detener. Cada paso contaba una historia, cada giro llevaba un recuerdo, cada inclinación de su cabeza albergaba toda una vida de tristeza. No bailaba para demostrar nada a Cassian Blackwell o a los 300 invitados que la miraban con la boca abierta. Bailaba para Elena, para su madre Rosa, para su padre Miguel, para todos los que la habían amado y le habían sido arrebatados. La melodía alcanzó su clímax y Amalia giró como un torbellino. La falda de su desgastado uniforme de sirvienta ondeaba a su alrededor. Ya no era un símbolo de sumisión, sino que se convertía en alas. En ese momento, bajo las centelleantes luces de cristal, no era la sirvienta humillada. Era un ángel caído que resurgía del infierno. Y entonces, en medio de ese giro, Amalia sintió algo extraño. Ya no bailaba sola. Una mano invisible pareció cerrarse alrededor de la suya, guiándola, estabilizándola, levantándola. Un familiar calor la envolvió. El aroma a jazmín y pan recién horneado. El olor de la pequeña casa donde una vez fue feliz. Elena. Amalia no sabía si era una alucinación o un milagro, pero podía sentir a Elena allí, justo a su lado, bailando con ella como en los viejos tiempos. Escuchó la voz de Elena susurrarle al oído, suave y orgullosa. Hermosa, mi niña, deja que tu alma te guíe. No pienses, no tengas miedo, solo siente. Las lágrimas corrían por las mejillas de Amalia, pero no se detuvo. Esas lágrimas se derramaron en el baile, convirtiéndose en parte de la historia que estaba contando. Bailó a través del dolor de perder a sus padres a los 7 años, a través de 3 años de infierno en manos de traficantes, a través de la muerte de Helena, a través de 9 años de esclavitud dentro de esta misma casa. Cada paso era una cicatriz. Cada giro era otra caída y otra subida. Cada brazo levantado era un alcance hacia la luz en la oscuridad infinita. El maestro Julian Crane tocaba como si estuviera hechizado. Sus viejos dedos volaban sobre las teclas como si una fuerza sobrenatural los guiara. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado, pero no se las secó. Ahora lo sabía. Esa silueta, esa forma de moverse, esa inclinación de la cabeza. Esto no podía ser una coincidencia. Esa chica tenía que estar conectada con Elena Valdés, la mujer a quien su hijo había amado hasta su último aliento. El vals se deslizó en su pasaje más triste, donde la melodía sonaba como el llanto de corazones rotos. Amalia disminuyó la velocidad. Sus movimientos se volvieron más suaves, como si estuviera recogiendo su dolor en sus brazos en lugar de huir de él. Se arqueó hacia atrás, el rostro levantado hacia el techo, los ojos bien cerrados como si se rindiera a un poder invisible. En esa postura, la tela de su espalda se deslizó hacia abajo,
revelando las cicatrices en su piel. Cicatrices sobre cicatrices, viejas y nuevas, las marcas de látigos, las marcas de castigo por errores que nunca había cometido. 300 invitados vieron esas cicatrices. Y por primera vez esa noche, algunos de ellos sintieron algo más que placer. Sintieron vergüenza, sintieron horror. Comprendieron que esa chica no era solo una sirvienta, era una superviviente, era una guerrera. Amalia giró una última vez, feroz y poderosa como una tormenta antes de que se deshaga. La melodía alcanzó su punto máximo. Las notas se elevaron como el grito de un alma finalmente liberada. Y luego, abruptamente, todo se detuvo. Amalia se quedó en el centro del escenario, su pecho subía y bajaba, el sudor brillaba en su piel como diamantes, sus ojos castaño oscuros se abrieron, y en esos ojos no quedaba dolor, solo paz, la tranquila calma de alguien que finalmente había dejado caer una carga llevada durante toda una vida. Había terminado de bailar, había terminado de contar su historia. Y lo que sea que sucediera a continuación, ya sea que Cassian Blackwell cumpliera su promesa o no, Amalia sabía que había ganado, no al derrotarlo, sino al derrotar el miedo que la había aprisionado durante tantos años. En ese silencio absoluto, antes de que nadie pudiera reaccionar, Amalia susurró una frase que solo ella y el espíritu de Helena podían oír. Lo hice, abuela, no dejé que apagaran la llama. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. El silencio se prolongó como si el tiempo se hubiera detenido. 300 personas permanecían inmóviles. Nadie se atrevía a respirar con demasiado ruido. Nadie se atrevía a moverse, como si todos hubieran presenciado un milagro y temieran que cualquier sonido pudiera romper el sueño. Entonces, en algún lugar de la multitud, un vaso se resbaló y cayó. El estallido del cristal roto contra el mármol sonó como una campana, despertando a todo el salón de su trance, y las reacciones comenzaron. Victoria Blackwell fue la primera en salir de su parálisis. Su rostro, generalmente brillante de malicia y placer, se había puesto pálido como un cadáver. Sus labios rojos y vívidos se apretaron tanto que casi desaparecieron, y los dedos que sostenían su copa de vino se apretaron hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «No puede ser», susurró. Su voz temblaba de rabia. «Una sirvienta no puede bailar así. Esto es trampa. Alguien debe haberle enseñado. Alguien debe haber...» Pero nadie escuchó a Victoria porque todos miraban a Amalia y todos sabían que lo que acababan de presenciar no era el resultado de unas pocas lecciones de baile. Era un don, era sangre, era algo que no se podía enseñar ni aprender, solo algo con lo que se nacía. En otro rincón del gran salón, Margarita Blackwell lloraba. Intentó contenerse, se había mordido el labio hasta que sangró. Sin embargo, las lágrimas seguían saliendo, imparables. Nadie la notó. Todos estaban demasiado concentrados en el escenario, pero si alguien hubiera mirado de cerca, habrían visto que temblaba de pies a cabeza. Margarita conocía ese baile. Lo había visto hace más de 30 años, cuando todavía era una joven recién llegada a la familia Blackwell. La que lo bailaba era Helena Valdez, la mujer que la ciudad entera llamaba una vez el cisne de la pista de baile. La mujer a quien Edward Blackwell, su suegro, había ordenado destruir por un crimen que Margarita nunca creyó que fuera real. Margarita miró a Amalia, la forma en que se paraba, la forma en que respiraba, la forma en que inclinaba la cabeza, y lo entendió. Esta chica no solo bailaba como Helena, esta chica era la sangre de Helena. Y si eso era cierto, entonces todo lo que la familia Blackwell le había hecho, cada año que la habían convertido en esclava, se convertiría en un crimen imperdonable. Pero la reacción más fuerte no vino de Victoria ni de Margarita. Vino del maestro Julian Crane. El viejo todavía estaba sentado al gran piano, con las manos inmóviles sobre las teclas. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Lo supo desde el momento en que empezó a bailar. Pero ahora, con el vals terminado, la confirmación le golpeó como un puño. Esta chica era la nieta de Helena, la nieta de la mujer a la que su hijo había amado hasta su último aliento,
la nieta de la mujer a la que la familia Blackwell había destruido. Y eso significaba que esta chica también tenía lazos de sangre con Rafael, su hijo. Julián sintió como si su viejo corazón fuera a estallar. Durante años había buscado. Años había intentado encontrar alguna pista sobre el nieto que su hijo podría haber dejado en este mundo. Y ahora la chica estaba de pie justo frente a él, viva, sobreviviendo a infierno tras infierno, convertida en esclava por la propia familia del enemigo. Tenía que hablar con ella. Tenía que contarle la verdad. Pero no ahora. No frente a 300 ojos observándola. En la multitud comenzaron los aplausos. Una persona al principio, luego dos, luego 10, luego todo el salón. Los invitados no aplaudían porque quisieran elogiar a una sirvienta, sino porque no podían evitarlo. Sus cuerpos reaccionaron antes de que sus mentes pudieran detenerlos. Acababan de presenciar algo extraordinario. Y por mucho que quisieran negarlo, no podían apartar la vista. Amalia se encontraba en medio de la tormenta de aplausos, pero no los escuchaba. Solo miraba a Cassian Blackwell, el hombre que aún permanecía inmóvil junto a la pistola, sus ojos grises tormentosos fijos en ella, con una expresión que no podía descifrar. Y en el momento en que sus miradas se encontraron, ambos supieron que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Los aplausos se desvanecieron lentamente, dando paso una vez más a un tenso y expectante silencio. Todas las miradas se desviaron de Amalia a Cassian, esperando el veredicto del Rey Oscuro. La pistola seguía sobre la mesa, brillante y fría. Pero Cassian no la miraba. Solo miraba a Amalia. Sus ojos grises nunca la abandonaron ni por un segundo. Entonces hizo lo que nadie en la habitación esperaba. Cassian Blackwell, el segador del Este, el hombre que nunca había inclinado la cabeza ante nadie, se inclinó hacia adelante en una reverencia lenta y ligera. No era la reverencia de alguien inferior a otro, sino la de un caballero ante una dama, un reconocimiento silencioso de que ella había ganado. Un susurro aturdido onduló por el salón como olas del mar. Victoria casi deja caer su copa por segunda vez esa noche. Margarita levantó una mano para cubrirse la boca, sin saber si llorar o reír. Incluso los guardias más fríos intercambiaron miradas de incredulidad. Nadie había visto jamás a Cassian inclinarse ante una mujer. Ni una sola vez. Amalia permanecía inmóvil. Su pecho seguía subiendo y bajando por el baile, pero su mirada no flaqueó. Esperó. Esperó a que hablara. Esperó a que cumpliera su promesa. Esperó la libertad que había pagado con su alma. Cassian se enderezó y cuando habló, su voz no era tan fría como antes. Había algo más en ella, algo que ni siquiera él entendía completamente. Me has sorprendido, dijo lo suficientemente alto para que todo el salón lo escuchara. No solo sorprendido, me has atónito. He vivido 36 años en este mundo. He visto mucho. He soportado mucho, pero nunca he presenciado nada como lo que acabas de hacer. El corazón de Amalia comenzó a latir de nuevo. Este era el momento en que la dejaría ir. Este era el momento en que sería libre. Este era el momento en que terminarían 9 años de esclavitud. Así que, continuó Cassian, acercándose, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver cada línea de su rostro, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su aliento contra su piel. Cumpliré mi promesa. No morirás esta noche. Amalia soltó un aliento tembloroso, pero el alivio duró solo un latido porque Cassian no había terminado. Pero no puedo dejarte ir. El mundo bajo los pies de Amalia pareció colapsar. Lo miró, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Lo prometiste. Su voz tembló, pero la dureza se mantuvo. Dijiste que si te sorprendía me liberarías. Dije que si me sorprendías, respondió Cassian. Una extraña sonrisa apareció en su boca. Ni cruel ni amable. La sonrisa de alguien que acababa de descubrir algo demasiado precioso para dejarlo ir. Pero no me sorprendiste, Amalia. Me perseguiste. Amalia dio un paso atrás, pero Cassian la siguió. ¿Y qué persigue a Cassian Blackwell? Dijo, su voz bajando a un susurro destinado solo para los dos.
Nunca se le permite irse. Nunca. No soy tu propiedad, dijo Amalia, su voz como fuego incluso, mientras su corazón se hundía en hielo. Soy una persona. Tengo derecho a ser libre. ¿Un derecho? Cassian ladeó la cabeza. Su mirada gris se deslizó sobre su rostro como si intentara memorizar cada detalle. ¿Sabes dónde estás? Este es mi mundo. Este es mi reino. En este reino, el único derecho que existe es el mío. Se volvió hacia la multitud, su voz resonando con autoridad. A partir de esta noche, Amalia Santos ya no será una sirvienta de la casa Blackwell. Será tratada como una invitada especial. Tendrá su propia habitación. Tendrá sirvientes atendiéndola, pero no se le permite salir de esta mansión. Esa es mi orden. Victoria abrió la boca para protestar, pero la fría mirada de Cassian la interrumpió. Margarita cerró los ojos como si no pudiera soportarlo más. Amalia se quedó en el escenario, sintiendo que acababa de escapar de una jaula solo para entrar en otra. Una jaula de oro en lugar de hierro, pero aún así una jaula. Miró a Cassian y por primera vez vio algo en sus ojos más allá de la crueldad. Vio soledad, vio anhelo, vio a un niño abandonado escondido detrás de la máscara de un rey. Pero eso no cambiaba la verdad de que él acababa de traicionarla. Y Amalia se juró a sí misma, sin importar cuánto tiempo le llevara, encontraría una salida de ese lugar. No permitiría que ninguna jaula, de oro o de hierro, aprisionara su alma para siempre. Justo después de que terminó la fiesta, dos sirvientas guiaron a Amalia por pasillos en los que nunca se le había permitido pisar en todos esos 9 años. El ala este de la mansión, reservada para la familia Blackwell y solo para los invitados más importantes. Cada uno de sus pasos resonaba en el mármol y sentía como si estuviera entrando en otro mundo. Un mundo tan lujoso que te quitaba el aliento. Sin embargo, tan frío que te llegaba hasta los huesos. Se detuvieron frente a una enorme puerta de roble, intrincadamente tallada. Una de las sirvientas la abrió y bajó la cabeza. «Esta es su habitación de ahora en adelante», dijo, con la voz vacía de sentimiento. El señor Blackwell ordenó que se preparara todo lo que necesitara. Amalia entró y se quedó quieta. La habitación era más grande que la pequeña casa donde ella y Elena habían vivido. Una cama con dosel cubierta de terciopelo rojo intenso, sábanas de seda blanca pura. Un armario de palo de rosa ocupaba una pared entera, y dentro colgaban vestidos que Amalia sabía que valían más que todo lo que había poseído en su vida. Un tocador con un espejo enmarcado en oro, frascos de perfume de cristal brillando. Una gran ventana con vistas al jardín de rosas. La luz de la luna que entraba y cubría todo con un suave velo plateado. Pero Amalia no veía belleza. Veía una jaula. Fue a la ventana y trató de abrirla. Cerrada. Se acercó a las puertas del balcón, cerradas. Se volvió hacia la puerta principal que acababa de cerrarse detrás de ella y escuchó una llave girar en la cerradura. Cerrada. Hermoso, ¿no? La voz de Victoria vino de algún lugar en las sombras. Amalia se giró y la vio sentada en un sillón en la esquina, con las piernas cruzadas, una copa de vino tinto en la mano. Había estado allí todo el tiempo, esperando como una serpiente en su guarida. «Mi hermano te dio la mejor habitación del ala este», dijo Victoria mientras se levantaba y se acercaba con la gracia de un depredador. «¿Sabes a quién pertenecía esta habitación antes que a ti? Esta era la habitación de mi madre cuando llegó por primera vez aquí como novia». Amalia no dijo nada, solo se quedó quieta y miró directamente a los ojos de Victoria. Había aprendido hace mucho tiempo que el silencio era la mejor arma contra alguien como ella. Victoria se aclaró la garganta y apretó la mandíbula, claramente irritada de no obtener la reacción que quería. «¿Crees que has ganado?», siseó, su hermoso rostro retorciéndose de furia. «¿Crees que solo porque puedes bailar unos cuantos pasos baratos puedes pasar por encima de esta familia?» Victoria se acercó más, lo suficiente para que Amalia pudiera oler el vino en su aliento. «No sé qué truco usaste para encantar a mi hermano, pero te juro que lo descubriré. Y cuando lo haga», sonrió, una sonrisa fría como el hielo. «Desearás haber muerto en ese escenario esta noche».
Victoria dio media vuelta y se fue, sus tacones golpeando el suelo como una cuenta regresiva para el fin del mundo. La puerta se cerró de golpe y Amalia volvió a quedarse sola. Se quedó en la lujosa habitación, mirando a su alrededor las cosas caras que no quería. Vestidos de seda, perfume francés, una cama suave. Nada de eso significaba algo cuando la puerta estaba cerrada por fuera. Se acercó al armario, lo abrió y se quedó mirando los vestidos que colgaban dentro. Rojo, negro, blanco, azul, cada uno de ellos perfectamente hecho a medida, como si alguien ya supiera sus medidas. Le dio un escalofrío. ¿Cuánto tiempo había estado Cassian planeando esto? ¿O simplemente tenía el poder de hacer todo realidad en un solo aliento? Amalia cerró el armario y fue a la ventana. Miró el jardín de rosas bajo la luz de la luna y por primera vez desde que terminó el baile, se permitió llorar. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, cayeron en el alféizar de la ventana y desaparecieron en la oscuridad. Había bailado como nunca. Había puesto toda su alma en ese escenario. Había ganado, pero su victoria solo había cambiado una jaula de hierro por una de oro. Seguía siendo una prisionera, todavía propiedad de Cassian Blackwell, todavía sin derecho a decidir su propia vida. Abuela, susurró en la oscuridad, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Pero Elena no respondió. Solo se escuchaba el sonido del viento que se colaba por la rendija de la ventana, frío y solitario. Amalia se secó las lágrimas y levantó la cabeza. No sabía qué hacer o qué hacer, pero sabía una cosa. No se rendiría. Había sobrevivido al infierno del tráfico. Había sobrevivido 9 años de esclavitud. Sobreviviría a esto también. Y un día sería libre. Sin importar cuánto tiempo le llevara, sin importar lo que le costara, sería libre. La primera noche, Amalia no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad y esperando el amanecer. La segunda noche, tampoco durmió. Pero esta vez, no fue el miedo o la preocupación lo que la mantuvo despierta. Fue porque él vino. Cassian apareció a medianoche cuando toda la mansión se había sumido en el silencio. Ni un golpe en la puerta, ni una advertencia, solo el sonido de una llave girando. Y luego su alta figura llenó el umbral. La luz de la luna trazó una raya plateada en la cicatriz de su rostro. Amalia se levantó de la silla junto a la ventana. El instinto de supervivencia la obligó a retroceder, pero Cassian no se acercó más. Solo se quedó allí, apoyado en el marco, los ojos grises fijos en ella en la oscuridad. «Baila», dijo, y no era tanto una orden como una súplica. Amalia lo miró como si hubiera perdido la cabeza. La había encerrado en esa habitación, la había convertido en prisionera, y ahora quería que bailara para él como un mono de circo. «No», respondió, su voz dura como el acero. Cassian no se enojó, solo ladeó la cabeza como si su respuesta fuera exactamente lo que esperaba. «Entonces habla conmigo», dijo. «¿De qué?», replicó Amalia, sin molestarse en ocultar el desafío en su tono. «¿De tu abuela? ¿De la que te enseñó a bailar así?». Amalia guardó silencio durante mucho tiempo. Luego habló, su voz plana y fría. «¿Por qué debería decirte algo?». «Porque quiero saber», respondió Cassian tan simplemente como si esa fuera razón suficiente. «Y porque esta noche no tengo ganas de matar a nadie. Necesito algo que me entretenga». Lo dijo como una broma, pero Amalia sabía que no era del todo una broma. Este era Cassian Blackwell, un hombre que podía matar a alguien durante el desayuno y aún así comer con apetito. Pero esa noche no mató a nadie. Tampoco obligó a Amalia a bailar. Solo se sentó en la silla frente a ella y esperó. Y de alguna manera, tal vez porque su soledad había estado atrapada dentro de ella durante demasiado tiempo, tal vez porque necesitaba hablar de las cosas que había enterrado durante años, Amalia comenzó a contarle. Le habló de Elena, de la pequeña casa en los barrios bajos, de las tardes aprendiendo a bailar en un viejo suelo de madera que crujía bajo sus pies, del olor a jazmín y a pan tostado, de cómo Elena la llamaba su pequeña llama y decía que un día incendiaría el mundo entero. Cassian escuchó en silencio, y cuando Amalia se detuvo, hizo una pregunta
que la tomó por sorpresa. ¿Tu abuela alguna vez mencionó a un hombre llamado Rafael? Amalia se congeló. ¿Rafael? Ese nombre. Elena lo había mencionado una vez, solo una vez, en un delirio febril antes de morir. Había pronunciado el nombre de Rafael y había llorado, lágrimas de alguien que había perdido lo más preciado del mundo. Amalia nunca había sabido quién era Rafael. ¿Cómo sabes ese nombre?, preguntó. Su voz temblaba. Cassian no respondió de inmediato. Miró por la ventana, sus ojos grises como si estuvieran mirando un pasado lejano. Mi padre solía mencionar el nombre Rafael, dijo, su voz bajando. Decía que Rafael era un pianista, el hijo del maestro Julian Crane. Decía que Rafael murió joven y que su muerte tuvo algo que ver con mi abuelo. Pero cada vez que le pedía más, mi padre se callaba. Un escalofrío recorrió la espalda de Amalia. Algo andaba mal allí. Había un hilo invisible que la unía a la familia Blackwell. Un hilo que aún no podía ver, pero podía sentir en sus huesos. Tu padre, dijo lentamente. ¿Qué clase de hombre era? Victor Blackwell. Cassian exhaló, y por primera vez, Amalia vio un cansancio real en su rostro. Fue la única persona que me amó. Me enseñó que la verdadera fuerza no reside en matar, reside en proteger a las personas que amas. Y murió cuando yo tenía 15 años. 15. Amalia hizo los cálculos en su cabeza. Cassian tenía 36, lo que significaba que su padre había muerto hace 21 años. El mismo año, Elena apareció de repente y la rescató de los traficantes. El mismo año, su vida cambió por completo. ¿Fue solo una coincidencia o se escondía algo más grande debajo de todo eso? Cassian se levantó, preparándose para irse. Pero antes de salir, se detuvo y habló sin darse la vuelta. Volveré mañana por la noche y las noches siguientes hasta que comprenda por qué me persigues así. La puerta se cerró, la cerradura hizo clic. Amalia se quedó sola en la oscuridad. Su mente daba vueltas con piezas incompletas. Elena, Rafael, Victor Blackwell, muerte, coincidencia. Sentía como si estuviera frente a una enorme cortina, y detrás de ella había una verdad que podía cambiarlo todo. Pero no sabía cómo bajar esa cortina. No sabía si tenía el coraje de enfrentar lo que se escondía detrás de ella. Y no sabía que el maestro Julian Crane, en ese mismo momento, estaba sentado en su habitación dentro de la mansión Blackwell, escribiendo una carta que cambiaría su vida para siempre. 3 días después de la noche en que Cassian mencionó el nombre de Rafael, Amalia recibió una visita inesperada. Su puerta se abrió y en lugar de Cassian o Victoria, entró el maestro Julian Crane. Se veía aún más demacrado que la noche de la fiesta, sus ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. En sus manos tenía una pequeña caja de madera, vieja y pulida por el tiempo. «¿Puedo hablar contigo?», dijo. Su voz temblaba. «Hay cosas que necesitas saber, cosas de las que he guardado silencio durante demasiado tiempo». Amalia lo miró, sorprendida y cautelosa. No podía entender por qué un maestro de fama mundial querría hablar en privado con ella, una ex sirvienta cautiva, pero había algo en sus ojos, un dolor profundo entrelazado con una frágil esperanza que la hizo asentir. Julián se sentó en la silla frente a ella y colocó la caja de madera sobre la mesa entre ellos. Sus manos temblaron al levantar la tapa. Dentro había fotografías amarillentas por el tiempo, viejas y frágiles cartas, y un collar de plata con un dije en forma de corazón. En el momento en que Amalia vio el collar, fue como si un rayo la golpeara. Se llevó una mano al pecho, donde el collar de Elena todavía descansaba bajo la tela de su vestido. El collar en la caja era idéntico al suyo, excepto que uno tenía un corazón entero y el otro era solo la mitad. «¿Tú tienes el otro collar, verdad?», preguntó Julián, su voz entrecortada por la emoción. «¿La otra mitad de este corazón?». Amalia no respondió con palabras. Lentamente sacó el collar de debajo de su ropa y lo puso en su palma. La mitad del corazón de plata brilló a la luz de la mañana como si hubiera estado esperando este momento durante años. Julián lo miró y comenzó a llorar. No grandes sollozos, sino las lágrimas silenciosas de un hombre que había llevado el dolor durante demasiado tiempo. «Mi hijo», dijo,
su voz como un susurro que venía de una tumba lejana. Rafael le dio este collar a Elena el día que se casaron en secreto. Cada uno guardó la mitad del corazón, prometiendo que se reunirían cuando fuera el momento adecuado. Pero ese momento nunca llegó. Amalia sintió que el mundo a su alrededor se inclinaba y giraba. Elena y Rafael casados, pero Elena tuvo una hija, su madre, Rosa. Y Rosa se suponía que era la esposa de Miguel Santos, su padre. Entonces, ¿cuál era la verdad? Elena y Rafael se amaron desde que eran muy jóvenes, continuó Julián, sus ojos envejecidos mirando al vacío como si estuviera viendo cómo se desarrollaba el pasado. Rafael era un pianista talentoso y Elena era una genio en la pista de baile. Se conocieron en una actuación y desde ese momento el destino los unió. Se casaron en secreto porque la familia Blackwell no aceptaría el matrimonio. Edward Blackwell, el abuelo de Cassian, le prohibió a Rafael acercarse a Elena. ¿Por qué?, preguntó Amalia. Su voz temblaba. Porque Elena era la hija de Antonio Valdés, el verdadero fundador del imperio que ahora posee la familia Blackwell, respondió Julián. Y cada palabra golpeó la comprensión de Amalia como un martillo. Edward no quería que nadie recordara al mundo a la familia Valdés. Les había robado todo, y temía que si Rafael se casaba con Elena, la verdad saldría a la luz. Amalia luchó por respirar. Elena, la mujer que la había salvado, criado, era la heredera de un imperio, y ella, Amalia, era la nieta de Elena. Entonces, ¿qué significa eso? Rosa, mi madre, preguntó Amalia, su voz al borde del llanto. ¿Era hija de Elena y Rafael? Juliana sintió, las lágrimas aún corrían por sus mejillas. Rosa era su hija, pero cuando Edward descubrió que Elena estaba embarazada, hizo todo lo posible para separarlos. Rafael fue obligado a irse, y a Elena la hicieron casarse con Miguel Santos, un hombre que trabajaba para Edward para ocultar la verdad. Miguel sabía que Rosa no era suya, pero amaba a Elena y aceptó todo. Fue un buen hombre hasta que Edward también le robó la vida. Amalia se sentó inmóvil, sintiendo como si la hubieran arrojado al centro de una tormenta. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su familia, había sido una mentira. Su padre no era Miguel Santos. El padre de su madre era Rafael Crane, el hijo del hombre sentado frente a mí. Así que tú, susurró, mirando a Julián a través de las lágrimas, eres mi bisabuelo. Julián se levantó, se acercó y se arrodilló frente a ella. Sus viejas manos se cerraron alrededor de las suyas, temblorosas pero cálidas. Nunca dejé de buscar a la nieta de mi hijo, y ahora, finalmente, te he encontrado. Amalia no pudo contenerse más. Lloró. Las lágrimas brotaron como una pereza que finalmente se rompe después de años de contención. Ya no estaba sola en el mundo. Tenía una familia, tenía raíces, tenía un bisabuelo. Pero dentro de esa dolorosa alegría, una pregunta aún ardía en su mente. Si la familia Blackwell robó todo a la familia Valdés, si mataron a Rafael, destruyeron la vida de Elena, ¿qué papel jugó Cassian Blackwell, el hombre que la mantenía cautiva, en todo esto? Esa misma noche, mientras Amalia aún se ahogaba en el shock de las revelaciones del maestro Julián, Cassian Blackwell estaba de pie en un sótano oculto debajo de la mansión. Lo había encontrado completamente por accidente mientras buscaba pistas sobre el traidor dentro de su organización. Una pared falsa en la oficina de su abuelo Edward, disfrazada tan perfectamente durante décadas, se había abierto a una escalera que conducía a la oscuridad. Y al final de esos escalones había una pequeña y húmeda habitación con una vieja caja fuerte que yacía en silencio como una tumba sin excavar. Cassian se paró frente a la caja fuerte. Sus manos temblaban de una manera que se sentía antinatural. Él era el segador del este, un hombre cuyas manos nunca temblaban al apretar un gatillo. Sin embargo, en ese momento temblaba. Algo en el aire húmedo y rancio de ese sótano lo hacía sentir como si estuviera parado en la boca del infierno. La combinación de la caja fuerte era el cumpleaños de su padre, Victor. Cassian había probado todas las combinaciones de números que se le ocurrieron, y al final fue el cumpleaños del único hombre al que Edward había amado el que abrió la cerradura. Dentro había una caja de metal,
y dentro de esa caja había documentos amarillentos por el tiempo. Cassian llevó la caja a su oficina, cerró la puerta y comenzó a leer. Cada página que pasaba era un cuchillo clavado en todo lo que alguna vez había creído. El primer documento era un testamento manuscrito, con la firma de Antonio Valdés al final, fechado más de 50 años antes. En ese testamento, Antonio dejaba todo su imperio, incluyendo una red de negocios que se extendía por el este de México, a su única hija, Elena Valdés. Cassian leyó el nombre una y otra vez, sintiendo como si alguien le hubiera echado agua fría en la cara. Elena Valdés, la mujer a quien Amalia llamaba su abuela, la mujer que le enseñó a Amalia a bailar el vals que lo perseguía. El segundo documento era una carta escrita de puño y letra de su abuelo Edward, una confesión que nunca tuvo la intención de que nadie leyera. En ella, Edward describía cómo había ascendido paso a paso desde un guardaespaldas común hasta el poder. Antonio Valdés había confiado en Edward como en un hijo. Le había enseñado todo sobre cómo dirigir el imperio. Lo había tratado como algo más que un miembro de la familia. Y Edward había pagado esa confianza envenenando lentamente a Antonio durante 3 años, haciendo que su muerte pareciera una enfermedad natural. Después de que Antonio murió, Edward falsificó un Nuevo Testamento, nombrándose a sí mismo heredero. Incriminó a Miguel Santos, un hombre inocente, obligando a Miguel a asumir la culpa para proteger a su esposa, Elena, y a su hija, Rosa. Edward prometió que no tocaría a Elena si Miguel guardaba silencio, pero era una promesa del diablo. Cassian se sintió enfermo. El imperio que había heredado, el imperio que había matado para proteger, el imperio que había creído que era el legado Blackwell, se había construido sobre sangre y mentiras. Su abuelo no era el fundador. Su abuelo era un ladrón, un asesino, un traidor. Pero lo peor aún estaba por llegar. En un grueso expediente, Cassian encontró registros de la muerte de los padres de Amalia. Miguel y Rosa Santos habían sido asesinados por órdenes directas de Edward cuando intentaron escapar de su control. Amalia, que entonces solo tenía 7 años, debería haber muerto con ellos, pero de alguna manera la niña había sobrevivido. Edward ordenó su búsqueda, pero Elena, que había estado observando en secreto a la familia de su hija durante años, encontró a Amalia primero y la escondió. Cassian dejó el expediente, sus manos temblaban violentamente. Todo empezaba a tener sentido. ¿Por qué su madre, Margarita, siempre había mirado a Amalia con culpa en los ojos? ¿Por qué había contratado a Amalia como sirvienta, incluso cuando no necesitaban a nadie más? Ella lo sabía. Margarita sabía quién era Amalia y trató de proteger a la niña de la única manera que pudo, manteniéndola cerca dentro de esa casa donde podía estar segura de que nadie más la encontraría y la mataría. Pero Edward había muerto hace 10 años. ¿Por qué Margarita había guardado silencio? Cassian pasó a la última página del expediente y encontró la respuesta. Otra carta, esta de Edward a Victoria, su hermana, escrita justo antes de morir. En ella, Edward revelaba toda la verdad a Victoria y le encargaba la tarea de seguir protegiendo el secreto familiar. Victoria lo sabía, su hermana lo sabía todo, y había guardado silencio durante 10 años, permitiendo que Amalia fuera tratada como una esclava dentro de la misma casa que debería haber sido suya. Cassian se puso de pie de un salto, pateó la silla y rugió con una locura de rabia. Todo lo que había sabido sobre su familia, sobre su abuelo, sobre su hermana, se había desmoronado en cenizas. Su abuelo no era el héroe que había construido un imperio de la nada, como le habían enseñado. Edward Blackwell era un asesino, un ladrón, un hombre que había matado a una familia entera solo para mantener sus crímenes enterrados. Y Amalia, la mujer que había encerrado, la mujer que lo perseguía, la mujer a la que se había negado a liberar. Ella era la verdadera dueña de ese imperio. Ella era la legítima heredera de todo lo que él poseía, y la había convertido en prisionera en su propia casa durante 9 años. Cassian se miró las manos, manos que habían matado a más personas de las que podía contar, y por primera vez en su vida sintió asco de sí mismo. Cassian no podía dejar de leer. Aunque cada página parecía una cuchilla que le rajaba el alma, seguía pasándolas,
buscando como si una fuerza invisible lo impulsara. Dentro de ese grueso expediente, encontró un pequeño cuaderno con una cubierta de cuero gastada. La letra de su abuelo Edward, apretada en cada página. Era un diario que registraba cada crimen que Edward había cometido a lo largo de su vida, como si quisiera conservarlos como trofeos. Y en él había una sección dedicada íntegramente a la familia Santos. 12 de marzo, hace 20 años, escribió Edward. Miguel Santos se ha vuelto peligroso. Después de años de silencio, Miguel comenzaba a mostrar signos de que podría decir la verdad. Se había puesto en contacto en secreto con un abogado, tratando de reunir pruebas de que Edward había robado el Imperio Valdés. Rosa, la esposa de Miguel, también había descubierto la verdad sobre sus propios orígenes, que su verdadero padre no era Miguel, sino Rafael Crane, el hombre al que su madre, Elena, había amado toda su vida. Rosa quería encontrar a Elena, reunirse con su madre, restaurar el honor del apellido Valdés. Edward no podía permitir que eso sucediera. Cassian leyó cada línea como ácido que le quemaba el corazón. Edward había ordenado a sus asesinos que irrumpieran en la casa de los Santos en plena noche. Miguel fue asesinado a tiros en la sala de estar mientras intentaba proteger a su esposa y a su hijo. Rosa fue arrastrada del dormitorio, torturada para obligarla a revelar dónde se escondía Elena. Pero ella no habló. Murió en los brazos de los asesinos, su sangre tiñendo el suelo de rojo. Sin embargo, sus labios permanecieron sellados, guardando el secreto de su madre hasta su último aliento. Y Amalia, Cassian sintió que sus manos temblaban violentamente al llegar a esta parte. Amalia solo tenía 7 años entonces. Dormía en su pequeña habitación cuando estallaron los disparos. Se despertó, corrió a la sala de estar y vio a su padre tendido inmóvil en un charco de sangre. Gritó por su madre, corrió a la habitación de sus padres y vio a Rosa siendo arrastrada por el suelo, la sangre brotando de una herida en su pecho. Su madre la vio y con sus últimas fuerzas Rosa gritó: «Corre, hija mía, corre y no vuelvas. Encuentra a Elena, ella te protegerá». Amalia corrió. Una niña de 7 años salió corriendo por la puerta trasera. Corrió hacia la noche. Corrió hasta que sus pequeñas piernas no pudieron más. Los asesinos la persiguieron, pero de alguna manera escapó. Tal vez la oscuridad la escondió. Tal vez fue suerte, o tal vez, como escribió Edward en su diario con amargo resentimiento, la mano del destino había protegido a esa niña. Pero el destino no fue del todo misericordioso. Amalia escapó de los asesinos de Edward solo para caer en manos de una red de tráfico. 3 años. 3 años la niña vivió en el infierno, vendida y revendida como un objeto, soportando cosas que ningún niño debería tener que soportar, hasta que Elena la encontró. Edward nunca supo que Elena había rescatado a Amalia. Creía que la niña había muerto dentro de la red de tráfico, un final conveniente para una posible amenaza. Nunca imaginó que Elena, la mujer a la que le había robado todo, todavía estaba observando en silencio, todavía esperando en silencio, todavía protegiendo lo poco que quedaba de su familia. Cassian cerró el diario, incapaz de leer una palabra más. Se sentó en la oscuridad de su oficina, con la cabeza gacha, los hombros temblaban. Todo lo que había sabido sobre su abuelo, sobre su familia, sobre sí mismo, se había derrumbado en cenizas. Su abuelo no era el héroe que había construido un imperio de la nada como le habían enseñado. Edward Blackwell era un asesino, un ladrón, un hombre que había masacrado a una familia entera solo para mantener sus crímenes enterrados. Y Amalia, la niña que había aprisionado, la niña que lo perseguía, la niña a la que se había negado a liberar. Ella era la víctima de su propio linaje. Había perdido a sus padres por culpa de su abuelo. Había sufrido 3 años de infierno por culpa de su abuelo. Había sido una esclava en esa casa durante 9 años, en la casa que debería haberle pertenecido, en la casa construida con la sangre de su familia. Cassian se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la noche de la Ciudad de México. No sabía qué hacer con esa verdad. No sabía cómo enfrentar a Amalia, pero sabía una cosa.
No podía seguir viviendo en una mentira, y alguien tenía que pagar por lo que había sucedido. La única pregunta era quién. Cassian estaba a punto de levantarse y salir de su oficina, pero sus ojos captaron otro expediente que yacía en el fondo de la caja metálica. Este era más delgado, atado con un cordón de cuero negro, y en la portada había un nombre que hizo que su corazón se detuviera. Víctor, el nombre de su padre. Con manos temblorosas, Cassian abrió el expediente y comenzó a leer. Y si lo que había leído antes habían sido cuchillos al corazón, lo que leía ahora era una tormenta destructiva que le desgarraba el alma, dejando nada más que ruinas. Victor Blackwell no murió en un accidente automovilístico, como le habían dicho a Cassian durante 21 años. Victor murió por culpa de su propio padre, Edward Blackwell. En el expediente, Edward había registrado todo con la aterradora calma de un hombre sin conciencia. Victor, su único hijo, había descubierto accidentalmente la verdad sobre los orígenes del Imperio Blackwell. Sucedió el año en que Cassian tenía 15 años, cuando Victor estaba limpiando la oficina de su padre y tropezó con una caja fuerte oculta, una caja fuerte idéntica a la que Cassian había abierto esa noche. Víctor leyó todo sobre Antonio Valdés, sobre Elena, sobre Rafael, sobre Miguel y Rosa Santos, sobre la niña de 7 años llamada Amalia, que había sido empujada al infierno. Y a diferencia de Edward, Víctor no era un monstruo. Era un hombre con conciencia, la única persona en la familia Blackwell que aún conservaba algo de humanidad. Víctor confrontó a Edward, le exigió a su padre que confesara, le exigió que devolviera todo a la familia Valdés, le exigió que asumiera la responsabilidad por las vidas que había robado. Incluso preparó un expediente completo para enviar a las autoridades federales, listo para que el imperio Blackwell colapsara si ese era el precio de la justicia. Edward no podía permitir eso. En su diario, escribió sobre su hijo con una especie de arrepentimiento frío, como si estuviera hablando de una pieza de ajedrez que debía ser eliminada del tablero. Víctor era demasiado débil, demasiado idealista, demasiado parecido a su madre. No entendía que en este mundo los fuertes sobreviven y los débiles son aplastados. Y como no entendía, tenía que irse. El accidente automovilístico de esa noche no fue un accidente. El coche de Víctor había sido saboteado, los frenos cortados. Edward se paró en la ventana de su oficina y vio a su hijo alejarse de la mansión por última vez, sabiendo que Víctor nunca regresaría, y no sintió remordimiento. En la última línea de esa sección, Edward escribió algo que hizo que Cassian quisiera vomitar. Víctor fue mi único producto fallido, pero todavía tengo a Cassian. El muchacho tiene mis instintos, mi crueldad. Será un digno heredero. Cassian arrojó el expediente contra la pared y gritó de agonía. El sonido atravesó la oficina, los pasillos, tal vez toda la mansión, pero no le importó. Su padre, el único hombre que realmente lo había amado. El hombre que le enseñó que la verdadera fuerza residía en proteger a las personas que amas. El hombre que lo había abrazado todas las noches cuando era pequeño y le había dicho que, pasara lo que pasara, su padre siempre estaría allí. Ese hombre había sido asesinado por su propio padre por atreverse a hacer lo correcto. Cassian se derrumbó en el suelo, sus rodillas golpearon el mármol con un crujido doloroso, pero no sintió nada. El dolor físico no era nada comparado con lo que le desgarraba el alma. 21 años viviendo en una mentira. Había llorado en la tumba de su abuelo Edward, había jurado proteger su legado, había matado para mantener el imperio que Edward dejó atrás. Y todo ese tiempo nunca supo que estaba protegiendo el legado del hombre que mató a su padre. Se había convertido en lo mismo que su padre despreciaba. Despiadado, de sangre fría, sin conciencia. Edward había tenido razón. Cassian era el producto perfecto de Edward, un monstruo criado en mentiras y odio. Y ahora ese monstruo estaba de rodillas, llorando como un huérfano por segunda vez en su vida. «Papá», susurró Cassian en la oscuridad, su voz fragmentándose como cristal. «Lo siento. Siento no haberlo sabido. Siento haberme convertido en lo que más odiabas». Pero nadie respondió.
Victor Blackwell había muerto hace 21 años, llevando su sueño de justicia a la tumba. Y Cassian, el hijo que había amado, había vivido toda su vida sin saber la verdad. Mientras Cassian se hundía en la oscuridad de la verdad sobre su padre, un invitado inesperado apareció en la mansión Blackwell. Rico Santos, de 65 años, hermano menor de Miguel Santos, el hombre que el mundo creía muerto hace 20 años. Había vivido en las sombras durante 2 décadas, escondiéndose, esperando, reuniendo cada fragmento de prueba de los crímenes de Edward Blackwell. Y ahora, cuando se enteró de que su sobrina estaba retenida dentro de la propia casa del enemigo, no pudo esperar más. Rico irrumpió en la mansión a través de un pasaje secreto conocido solo por aquellos que alguna vez habían trabajado para la familia Valdés, un pasaje que Antonio había construido más de medio siglo antes. Llegó a la habitación de Amalia a medianoche. Cuando toda la finca dormía, Amalia se despertó sobresaltada al escuchar la ventana abrirse, y antes de que pudiera gritar, una voz cálida y firme se alzó en la oscuridad. «No tengas miedo, mi niña. Soy Rico Santos. Soy tu tío». Amalia miró cómo el hombre salía de las sombras, su rostro oscurecido por los años, sus ojos cargados con la tristeza de alguien que había perdido demasiado. Vestía ropa negra sencilla, un viejo maletín de cuero en la mano, y aunque Amalia nunca lo había conocido, podía ver el parecido con su padre Miguel en las viejas fotografías que Elena le había mostrado una vez. «Yo fui quien le escribió al maestro Julián», dijo Rico mientras se sentaba junto a su cama. «Te he observado desde lejos durante años, desde que Elena te rescató de los traficantes, desde que te trajeron a esta mansión como sirvienta. Quise llevarte, pero Elena dijo que aún no era el momento. Dijo que necesitabas estar aquí, comprender a tu enemigo, volverte más fuerte antes de enfrentar la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Amalia, aunque dentro de ella las piezas ya comenzaban a encajar después de lo que el maestro Julián había revelado. Rico abrió su maletín y sacó una gruesa pila de documentos. «La verdad es que eres la legítima heredera del imperio que la familia Blackwell ha estado controlando», dijo, colocando el expediente en las manos de Amalia. «Este es el testamento original de Antonio Valdés, tu bisabuelo, el verdadero fundador de este imperio. En el testamento, Antonio dejó todo a su hija Elena, tu abuela. Y según la ley de herencias, cuando Elena murió sin dejar un nuevo testamento, todo pasó a la siguiente heredera directa. Esa era tu madre, Rosa. Y cuando Rosa también murió, la única heredera que quedaba eras tú, Amalia Santos Valdés Crane». Amalia miró los documentos en sus manos, sintiendo como si sostuviera una bomba. Ella era la heredera. Ella era la verdadera dueña de todo lo que poseía Cassian Blackwell. Esta mansión, este imperio, todo debería haber pertenecido a su familia. Debería haberle pertenecido a ella. «Y hay más», dijo Rico, sacando una memoria USB y una pila de fotografías. «Pruebas de que Edward Blackwell asesinó a tu bisabuelo, falsificó el testamento, ordenó la muerte de tus padres. Todo está aquí, suficiente para llevar a los Blackwell a los tribunales. Suficiente para recuperar todo lo que es tuyo. Suficiente para vengar a todos los que murieron». Amalia sostuvo la USB, sus manos temblaban. Venganza. Podría destruir a la familia Blackwell. Podría reclamar el imperio. Podría hacer que Cassian pagara por los 9 años que había sido convertida en esclava. Pero otra imagen surgió en su mente, nítida e ineludible. Cassian en el suelo de su oficina, llorando como un niño mientras leía sobre la muerte de su padre. Lo había visto a través de una grieta en la puerta al pasar antes de que llegara Rico. Había visto el colapso del despiadado rey de la mafia. Y en ese momento no había visto a un enemigo. Había visto a otra víctima de Edward Blackwell, un huérfano como ella. Un alma devorada por las mentiras. «¿Qué vas a hacer con todo esto?», preguntó Rico. Amalia guardó silencio durante mucho tiempo, mirando hacia la ventana donde el amanecer comenzaba a asomarse. «Aún no lo sé», susurró, «pero necesito tiempo para pensar. Elena me enseñó que el odio es una cadena. No quiero llevar esa cadena el resto de mi vida». Victoria Blackwell no era tonta.
Notó el cambio en Cash en la mañana siguiente de la noche en que encontró la caja fuerte oculta. Sus ojos grises ya no eran fríos. Estaban vacíos como los ojos de los muertos. No daba órdenes, no celebraba reuniones, no hacía ninguna de las cosas que se suponía que debía hacer un jefe de la mafia. Solo se sentaba en su oficina y miraba al vacío, como si su alma ya hubiera abandonado su cuerpo. Victoria sabía que esta era su oportunidad. Había esperado toda su vida un momento como este. El momento en que Cassian estaba débil, el momento en que ella podía tomar todo lo que debería haber sido suyo. Ella era la hija de Victor Blackwell, la nieta de Edward Blackwell. Sin embargo, por haber nacido mujer, había sido apartada mientras Cassian lo heredaba todo. No era justo, y Victoria iba a arreglar esa injusticia. En 2 días, Victoria se puso en contacto en secreto con los 3 jefes de la mafia más grandes de los estados vecinos, hombres que habían resentido el gobierno de Cassian durante años. Les prometió grandes extensiones de territorio, acuerdos lucrativos, privilegios que Cassian nunca había permitido. A cambio, ellos respaldarían su golpe, la ayudarían a derrocar a Cassian, la ayudarían a tomar el trono del imperio Blackwell. Pero Victoria sabía que el apoyo externo no sería suficiente. Necesitaba un rehén, algo que obligara a Cassian a ceder sin atreverse a contraatacar. Y el rehén perfecto era Margarita Blackwell, su madre. Margarita fue secuestrada la tercera noche. Mientras estaba sentada en su habitación privada leyendo, los hombres de Victoria le taparon la boca, la ataron y la arrastraron a un almacén abandonado en las afueras de la Ciudad de México. Victoria llamó a Cassian para darle la noticia, su voz fría y triunfante. «Querido hermano», dijo, «tengo un pequeño regalo para ti. Mamá está conmigo ahora y le encantaría verte, pero antes de que vengas, tengo algunas pequeñas condiciones. Firmarás los papeles, transfiriéndome todo el poder. Dejarás la Ciudad de México y nunca más volverás, y me entregarás a esa sirvienta bailarina para que yo me ocupe de ella. Si no estás de acuerdo». Victoria soltó una suave risa. «No estoy segura de que mamá esté de una pieza la próxima vez que la veas». Cassian se quedó en su oficina con el teléfono en la mano. Su cuerpo temblaba de rabia e impotencia. Su hermana lo había traicionado. Su madre estaba en manos del enemigo, y él, el rey de la mafia, que una vez había aterrorizado a todo el este, ya no tenía fuerzas para luchar. Su alma había sido aplastada por la verdad sobre su abuelo, sobre su padre, sobre sí mismo. Ni siquiera sabía quién era ya. Nathan Cole, la mano derecha más leal de Cassian, estaba a su lado, la preocupación grabada en su rostro. «¿Qué quieres que haga, señor?», preguntó Nathan. «Podemos reunir a los hombres, asaltar el lugar donde Victoria tiene retenida a la señora Margarita». «No», Cassian negó con la cabeza. «Victoria tiene demasiados aliados ahora. Si atacamos de frente, mi madre morirá». «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Cassian guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo algo que Nathan nunca hubiera esperado. «Necesito hablar con Amalia». Cassian fue a la habitación de Amalia a medianoche, pero esta vez no abrió la puerta con una llave como un dueño. Llamó y esperó. Cuando Amalia abrió la puerta, vio a un Cassian completamente diferente del hombre que había conocido. Sin arrogancia, sin crueldad, sin la mirada de un gobernante, solo un hombre que lo había perdido todo, de pie con los hombros caídos y los ojos rojos por el insomnio y el llanto. «Sé quién eres», dijo Cassian, su voz áspera. «Sé lo que mi abuelo le hizo a tu familia. Sé que este imperio debería haber sido tuyo, y sé que tienes todas las razones del mundo para querer verme muerto». Amalia no se movió. No dijo nada, solo lo observó con una mirada indescifrable. «Pero no estoy aquí para pedir perdón», continuó Cassian. «Estoy aquí para rogarte que salves a mi madre. Victoria la secuestró. Victoria la matará si no me rindo. Y no puedo dejar que mi madre muera. Ella es la única inocente de esta familia. Ha intentado protegerte a su manera durante todos estos años. Por favor, Amalia». Cassian Blackwell se arrodilló ante ella, con la cabeza gacha, y Amalia pudo ver cómo le temblaban los hombros. «Haré lo que quieras. Te cederé el imperio. Confesaré a la policía todos los crímenes que cometió la familia Blackwell. Moriré si quieres que muera.
Solo ayúdame a salvar a mi madre, por favor. Amalia miró al hombre arrodillado a sus pies y recordó las palabras de Helena. La verdadera fuerza no está en destruir a tu enemigo. Está en tener el poder de destruirlos y elegir no hacerlo. Levántate, dijo, suave pero firme. Te ayudaré, no por ti, sino por Margarita, y porque no quiero que otra persona inocente muera por crímenes que no cometió. El plan se concretó en cuestión de horas. Rico Santos, con los restos de las conexiones con el submundo que quedaban de la época de Antonio Valdés, proporcionó información sobre el almacén donde Victoria retenía a Margarita. Nathan Cole reunió a los hombres que aún eran leales a Cassian. No muchos, solo unos 20. Pero cada uno de ellos era de los combatientes más curtidos en la batalla, y Amalia, aunque no tenía experiencia en combate, insistió en ir con ellos. Dijo que Margarita la había protegido discretamente durante 9 años y que le debía al menos su presencia en un momento de peligro. Entraron en el almacén a las 3 de la mañana, cuando la oscuridad era más densa y la vigilancia del enemigo era la más baja. Nathan dirigió un equipo de asalto por la entrada principal, atrayendo la atención de los hombres de Victoria. Mientras tanto, Cassian, Amalia y Rico se colaron por la parte trasera, donde sabían que Margarita estaba retenida. Los disparos estallaron como fuegos artificiales del infierno. Chispas brillaron en la oscuridad y gritos de dolor resonaron entre las frías paredes de hormigón. Cassian los guió por pasillos sombríos, su pistola lista para disparar. Pero su mente no estaba fría como solía estar. Cada vez que apretaba el gatillo, se preguntaba si estaba haciendo lo correcto o solo alimentando la misma espiral de violencia que su abuelo Edward había iniciado. Encontraron a Margarita en una pequeña habitación en el segundo piso, con las manos y los pies atados a una silla y la boca amordazada. Cuando vio a Cassian y Amalia entrar, sus ojos se iluminaron de esperanza, pero también estaban llenos de miedo. Intentó negar con la cabeza, intentó advertirles de algo, pero ya era demasiado tarde. Aplausos sonaron desde la esquina de la habitación, y Victoria salió de la oscuridad, su arma apuntada directamente a Amalia. ¡Qué conmovedor!, dijo Victoria, su voz goteando burla. Mi hermano, el infame jefe de la mafia, pidiendo ayuda a una sirvienta. El abuelo debe estar revolviéndose en su tumba. Baja el arma, Victoria, dijo Cassian, con la voz tensa. Esto es entre tú y yo. No arrastres a otras personas. Victoria se rió, aguda y desquiciada. No arrastres a otras personas, gritó. Tú arrastraste a esta sirvienta a nuestras vidas la noche en que la obligaste a bailar. La dejaste encantarte, volverte débil, hacerte perder los instintos de un Blackwell, y ahora quieres que la perdone. Victoria mantuvo el arma apuntada a Amalia. Sus ojos ardían de odio. ¿Sabes por qué te odio?, le preguntó a la Amalia. No porque seas una sirvienta, sino porque eres una Valdés. Lo supe hace 10 años cuando me lo dijo el abuelo. Supe que eras una amenaza para esta familia. He querido matarte durante mucho tiempo, pero el abuelo dijo que esperara, que te mantuviera aquí para que pudiéramos observarte. Y esperé. Pero el abuelo ya no está, y ya no tengo que esperar más. Todo lo que sucedió después se desarrolló en solo unos segundos, pero para Amalia se sintió como un siglo entero. Victoria apretó el gatillo. Cassian se abalanzó sobre Amalia. El disparo resonó. Sangre. Amalia sintió un peso aplastante que se estrellaba contra ella, y cuando abrió los ojos, vio a Cassian extendido sobre ella, la sangre extendiéndose por su camisa. Había recibido la bala por ella. No, gritó Amalia, sujetando a Cassian. No, 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 uy, no, ¿por qué hiciste eso? Cassian la miró, sus ojos grises ya comenzaban a empañarse, pero una extraña sonrisa se posó en su boca, la sonrisa de alguien que había encontrado la redención. Porque es lo que mi padre hubiera hecho, susurró, proteger a quien amas. Victoria miró la escena conmocionada y furiosa. Levantó su arma, lista para un segundo disparo, pero había olvidado a alguien. Nathan Cole. Se había deslizado en la habitación por la puerta trasera mientras Victoria estaba concentrada en Amalia y Cassian. Otro disparo resonó,
Pero esta vez Victoria cayó. La bala le atravesó el hombro, haciéndola soltar el arma y desplomarse. Nathan dio un paso adelante, pateó el arma de Victoria fuera de su alcance y le puso las esposas en las muñecas. Se acabó, dijo con frialdad. Perdiste. Amalia no oyó nada. Concentró solo en Cassian en sus brazos, su sangre empapándole las manos. Arrancó tela de su propia ropa y la apretó a la herida, tratando de detener la hemorragia. Aguanta, dijo, su voz temblaba. No te mueras, no tienes permitido morir. Todavía me debes mi libertad, ¿recuerdas? Cassian soltó una débil risa, luego tosió sangre. ¿Todavía piensas en la libertad?, preguntó, su voz débil. Has sido libre desde el momento en que bailaste ese vals. Solo que estaba demasiado ciego para verlo. No hables, dijo Amalia. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Guarda tus fuerzas. La ambulancia vendrá. Cassian levantó una mano, temblorosa, mientras le tocaba la cara y le secaba las lágrimas. No llores por mí, susurró. No merezco tus lágrimas. Luego sus ojos se cerraron y el mundo de Amalia se sintió como si se estuviera desmoronando. 3 días, 3 días. Cassian yacía inmóvil en una cama de hospital, rodeado del constante pitido de un monitor cardíaco y el fuerte olor a desinfectante en el aire. La bala le había atravesado el pulmón derecho, a solo unos centímetros de su corazón. Los médicos decían que su probabilidad de supervivencia era de aproximadamente el 30%. E incluso si lo lograba, nadie sabía cuándo despertaría o si despertaría en absoluto. Amalia no abandonó el hospital durante esos 3 días. Se sentó junto a la cama de Cassian, observando su rostro, pálido como el papel, observando cómo su pecho subía y bajaba débilmente al ritmo del ventilador. No entendía por qué estaba allí, por qué le importaba lo que le pasara a ese hombre. Era el nieto del hombre que había asesinado a sus padres. La había encarcelado, la había convertido en cautiva dentro de su propia casa. Era la encarnación de todo lo que debería haber odiado, pero también fue quien se había lanzado a la línea de fuego para salvarla. Al segundo día, Rico Santos la visitó. Trajo el viejo maletín de cuero lleno de pruebas de los crímenes de la familia Blackwell, lo puso sobre la mesa junto a la cama del hospital y miró a Amalia con severidad. «Es hora, mi niña», dijo. «Cassian está en coma. Victoria ha sido arrestada. El imperio Blackwell está en caos. Este es el momento perfecto para revelar la verdad, para recuperar todo lo que pertenece a la familia Valdés, para vengar a tus padres, Elena, a todos los que murieron». Amalia miró el maletín, luego bajó la vista hacia Cassian, que yacía inmóvil. Dentro de su cabeza, dos voces discutían. Una voz la instaba a actuar. Le recordaba los años de esclavitud, las cicatrices en su espalda, la noche en que vio a sus padres ser masacrados. Justicia. Esa era la justicia que merecía. Pero la otra voz, la voz de Elena, susurraba algo más. El odio es una cadena, mi niña. No ata a tu enemigo. Te ata a ti. El perdón no significa olvidar. El perdón significa liberarte del peso del pasado para que puedas seguir adelante. Amalia se puso de pie y fue a la ventana, mirando el cielo de la Ciudad de México mientras lentamente se ponía el sol. Pensó en Elena, quien lo había perdido todo y aún así encontró la felicidad al enseñarle a bailar, al amarla sin condiciones. Pensó en su madre, Rosa, quien murió con los labios aún sellados sobre el escondite de Elena, quien dio su vida para proteger a las personas que amaba. Pensó en Cassian, en la mirada en sus ojos cuando se lanzó a la trayectoria de la bala, en sus últimas palabras antes de caer en la oscuridad, porque es lo que mi padre haría, proteger a la persona que amas. Victor Blackwell, el padre de Cassian, también había querido hacer lo correcto. Había querido devolver todo a la familia Valdés. Quería exponer los crímenes de Edward y murió por ello. Cassian, incluso sin saber la verdad durante 21 años, llevaba el corazón de su padre dentro de él. Era una víctima de las mentiras, así como ella era una víctima de la violencia. «He decidido, tío», dijo Amalia, volviéndose hacia Rico.
No voy a liberar esta evidencia. Ni ahora, ni así. Rico miró a su sobrina, atónito. ¿Qué estás diciendo?, exigió. Él mató a tus padres. Su familia nos robó todo y ¿quieres perdonarlos? No estoy perdonando a Edward. Amalia negó con la cabeza. Está muerto y sus crímenes nunca serán borrados, pero no quiero castigar a personas que no cometieron esos crímenes. Margarita es inocente. Cassian no sabía la verdad. Incluso Victoria, por muy retorcida que sea, es producto de la educación venenosa de Edward. Regresó al lado de la cama de Cassian y miró su pálido rostro. Elena me enseñó que la danza más hermosa no es la danza de la destrucción, es la danza de la transformación. Quiero transformar el dolor de mi familia en algo hermoso, en lugar de multiplicar el sufrimiento. Rico guardó silencio por un largo momento. Luego dejó escapar un lento suspiro. «Te pareces mucho a Elena», dijo, su voz teñida de orgullo y preocupación. Ella habría hecho lo mismo. Se sentaron juntos en silencio hasta que la oscuridad llenó la habitación. Y luego, al tercer día, mientras Amalia estaba medio dormida en la silla junto a la cama, sintió un leve movimiento. Abrió los ojos y vio a Cassian mirándola, sus ojos grises apagados pero abiertos. Sus labios agrietados luchaban por formar palabras. «Todavía estás aquí», susurró, su voz áspera como papel de lija. «¿Por qué no te fuiste cuando pudiste?» Amalia lo miró y por primera vez desde que todo comenzó, sonrió. Una sonrisa suave sin odio, sin miedo. «Porque no quiero convertirme en lo que tu abuelo convirtió a mi familia», dijo. «No quiero ser rehén del odio. Y porque creo que puedes convertirte en el hombre que tu padre quería que fueras». Cassian la miró, y en sus ojos, Amalia vio algo que nunca antes había visto allí: esperanza. «¿Me das esa oportunidad?», preguntó. Amalia asintió. «Pero tendrás que demostrar que la mereces. No a mí, a la memoria de tu padre, a la memoria de mi familia, a ti mismo». Un año pasó como un sueño. Un año lo suficientemente largo para que las heridas sanaran. Lo suficientemente largo para que las fracturas se repararan. Lo suficientemente largo para que lo imposible se hiciera posible. Y en ese año, todo cambió. La Fundación Elena Valdés se lanzó oficialmente en la primavera, exactamente un año después de la noche en que Cassian recibió una bala por Amalia. Se convirtió en la organización sin fines de lucro más grande de México, dedicada a rescatar y apoyar a niños que habían sido víctimas de trata. Financiada con más de la mitad de la riqueza del imperio Blackwell, Cassian cumplió su promesa. Convirtió toda la red clandestina en negocios legítimos. Trabajó con las autoridades federales para desmantelar las redes criminales que él mismo había dirigido alguna vez y utilizó todos los recursos que tenía para reconstruir lo que su abuelo había destruido. La Academia de Danza Elena Valdés abrió en el verano, dentro del mismo edificio donde Elena una vez enseñó baile antes de que Edward Blackwell arruinara su carrera. Era una academia gratuita para niños pobres y niños que habían sido abusados. Un lugar donde el talento importaba más que los antecedentes, donde los pequeños pies podían aprender a levantarse de las cenizas del destino. Amalia enseñaba allí personalmente cada semana, transmitiendo a los niños lo que Elena le había transmitido a ella. El maestro Julian Crane, aunque tenía casi 70 años, todavía se sentaba al gran piano todos los días, acompañando a los niños mientras practicaban. Sus viejos ojos brillaban cada vez que veía a su nieta girar por el suelo. Después de tantos años de soledad, había encontrado una familia, y fue el regalo más grande de su vida. Margarita Blackwell pasó los últimos días de su vida en paz en una pequeña casa junto al mar, lejos del brillo y las sombras de la mansión de la Ciudad de México. Fue perdonada, no porque lo mereciera, sino porque Amalia entendió que Margarita, a su manera, también era una de las víctimas de Edward. Había guardado silencio durante demasiado tiempo, había temido demasiado, y sin embargo, trató de proteger a Amalia de la única manera que sabía, manteniéndola cerca. Victoria fue sentenciada a 20 años de prisión por secuestro e intento de asesinato. Amalia no la perdonó, no porque no pudiera, sino porque Victoria no sentía remordimiento. En el tribunal, Victoria todavía miraba a Amalia con odio en los ojos,
Todavía creía que era la víctima, todavía se negaba a aceptar cualquier responsabilidad. Algunas personas no pueden ser salvadas, y Amalia había aprendido a aceptar eso. Y Cassian ya no era el segador del este. Solo era un hombre que intentaba día a día convertirse en una mejor versión de sí mismo. Trabajaba 12 horas al día dirigiendo la fundación y la academia. No porque estuviera buscando la redención, sino porque por primera vez en su vida sentía que estaba haciendo algo que importaba. Y cada noche venía al pequeño apartamento donde vivía Amalia, llevando la cena que él mismo había cocinado, sentándose a su lado, contándole su día. No eran amantes, todavía no. Había demasiadas heridas que aún necesitaban curarse, demasiada historia que aún tenía que enfrentarse. Pero eran amigos, aliados, dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y caminaban hacia la luz juntos. La noche de la inauguración de la academia, Amalia subió al escenario ante cientos de invitados y docenas de niños sentados en la primera fila. Llevaba un sencillo vestido blanco, su cabello negro suelto sobre los hombros, y alrededor de su cuello colgaba el colgante plateado de medio corazón que Elena había dejado. Mi abuela me enseñó que la danza no está en los pies, dijo. Su voz resonaba por todo el salón. Está en el alma, y nuestras almas, no importa cuántas veces la vida las derribe, aún pueden levantarse y bailar. Esta noche, quiero que sepan que no importa de dónde vengan, no importa lo que hayan vivido, merecen bailar, soñar, vivir una vida plena. La música comenzó y el maestro Julián tocó la melodía que había compuesto para Elena hacía tantos años. Cassian subió al escenario. Ya no era un arrogante jefe de mafia, solo un hombre con un corazón aprendiendo a amar de nuevo. Se enfrentó a Amalia y le tendió la mano invitándola. ¿Me concede este honor? Amalia sonrió y puso su mano en la de él. Comenzaron a bailar, un vals suave y fluido, dos almas que se convertían en una en la pista. Y en algún lugar, Amalia creyó, Elena les sonreía desde lo alto. El vals continuó, y Amalia y Cassian giraban por la pista de baile como dos pájaros que habían encontrado finalmente su cielo después de tantos años de cautiverio. La luz de los cristales se derramaba sobre ellos, pero esta vez no era el brillo del poder o la riqueza. Era la luz de la esperanza, de la curación, de algo bueno que nacía de las cenizas del pasado. Cuando la melodía llegó a su fin, Amalia levantó la vista y susurró en la oscuridad. Lo hice, abuela. Convertí la oscuridad en luz. Y en algún lugar más allá del tiempo y el espacio, Amalia creyó que Elena, Rosa, Miguel e incluso Victor Blackwell sonreían, porque el amor verdadero nunca muere. Solo se transforma en la fuerza que ayuda a los que quedan a seguir levantándose y bailando a través de las tormentas de la vida. Esta historia nos enseña que el odio es una cadena que ata al que odia, no al enemigo. El perdón no significa olvidar las heridas, significa liberar el corazón del peso para que pueda seguir avanzando. La verdadera fuerza no está en destruir a otro, está en tener el poder de destruir y elegir, en cambio, transformar el dolor en algo bueno. Y no importa cuántas veces la vida te arroje al abismo, tu alma aún puede levantarse y bailar. Gracias por escuchar esta historia hasta el último momento. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Te hizo pensar en algo de tu vida real? ¿Alguna vez has tenido que enfrentar la elección entre el perdón y la venganza? Comparte lo que sientes directamente desde tu corazón en los comentarios a continuación. Realmente queremos escuchar tus pensamientos y tu historia. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete, dale me gusta y comparte este video con las personas que amas para que ellos también puedan escuchar historias significativas todos los días. Deseando a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días pacíficos por delante. Adiós por ahora. Y nos vemos en el próximo video.